capítulo 13 del Evangelio según San Juan, versos 12 al 16, y después voy a pasar al verso 34 y 35, y usted lo podrá leer todo en casa, pero hoy quiero que nos tomemos el tiempo para esta lectura. Capítulo 13, verso 12 al 16 del Evangelio según San Juan, y después el verso 34 y 35. Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies, los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Versos 34 y 35 dicen: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Levante sus manos, vamos a orar y vamos a pedir que el Señor sea dándonos de ese pan fresco y que podamos alimentarnos en esta hora para la gloria del Señor. Señor, en esta hora, en este momento, te damos gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. En este momento, Señor, yo te ruego que sea tu glorioso y poderoso Espíritu con nosotros, derramando, Señor, en nuestros corazones de tu gracia y tu bendición. Yo te pido, Señor, que seas tú colocando tus pensamientos en mis pensamientos, tus sentimientos en mi corazón y tu palabra en mi boca, y glorifícate en nuestras vidas, porque tú eres Dios de poder y de bendición. En el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Tome por favor su asiento. Y hoy estamos en la última enseñanza del mes de enero de la serie Jesús, primera generación. ¿Cuántos han aprendido algo de esa generación primera? Amén. ¿Sí o no? Y de alguna forma, hermanos, para poder entender, amén, la primera generación, y seguramente Dios nos dará el tiempo para ver el desarrollo, amén, de la primera generación, teníamos que ir con la fuente que es Jesucristo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Porque entendemos, mis amados hermanos, que la primera generación fue enmarcada en las enseñanzas de Jesús. No existían los evangelios escritos, no existían, amén, los códigos de escritura como para que ellos pudieran tener el ejemplo de alguien más, sino que todas las palabras de Jesús tenían que ser aplicadas como las recibieron. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Nos damos cuenta a través de la historia de la forma como ese evangelio fue tomado, y al pasar el tiempo se fueron ramificando esas enseñanzas, y hoy en día usted encuentra una cantidad de formas de creer o de creencia. Y hoy en día del mismo texto muchas personas lo aplican de diferentes maneras. Eso ha hecho que el mundo entero hoy día esté preocupado por saber si realmente está o no está en la iglesia verdadera. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Eso ha hecho que el mundo entero mismo, amén, esté confundido. Por eso la mejor manera de identificar en dónde estamos y qué es lo que estamos practicando y qué es lo que estamos haciendo es regresar, amén, a la palabra original del evangelio. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Porque cuando vamos allí y entendemos lo que Jesús dijo y lo que Él hizo,
entonces vamos a estar seguros que estamos en la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? No podemos basar, hermanos queridos, nuestras creencias en costumbres, porque las costumbres generalmente de los pueblos están lejanas de la voluntad y del corazón de Dios. Cada vez que el pueblo de Israel avanzaba hacia un nuevo territorio, la enseñanza era que no aprendieran sus costumbres, porque las costumbres de los pueblos, amén, están plagadas de formas para negar a Dios, aun cuando ellos creen que le adoran. Por eso hoy día tenemos que abrir muy bien los ojos y los oídos de lo que estamos viendo, de lo que estamos haciendo, de lo que estamos oyendo, porque el Evangelio es el pan vivo que descendió del cielo. Amén. Durante este mes hemos visto precisamente cómo el espíritu religioso trató de acallar los labios de Jesús. Jesús no tuvo problemas con el pueblo en sí. Él no tuvo problemas con los hombres y mujeres que tenían hambre y sed de justicia. Él tuvo problemas con aquellos que creían que sabían. Sin darse cuenta, aleluya, crucificaron al que le dio a Moisés un día las leyes en el monte de Sinaí. Pero ellos no entendían lo que estaban haciendo, porque estaban enceguecidos por el espíritu de religiosidad. Guillermo de Anhalt fue un noble con muchas riquezas, y este hombre tenía la oportunidad no solamente de enriquecerse más y de pronto de ser alguien sabio y de ser alguien entendido, pero Guillermo de Anhalt, él decidió renunciar a la riqueza, él decidió renunciar a su nobleza, y solo para convertirse en un monje, pues él creía que la única manera de alcanzar el cielo era renunciando a lo que por gracia había recibido. Él creía que de esa forma de martirizar su cuerpo, de llevar su cuerpo a que la gente tuviera lástima de él, era la manera de ganarse el cielo. Y de pronto para usted y para mí es extraño un ejemplo de eso, pero ¿cuántos todavía renuncian a las bondades de Dios porque creen que humildad, hermanos, está ligado con mediocridad y con pobreza? ¿Saben que Guillermo de Anhalt es conocido en la historia porque Martín Lutero lo vio a los 14 años? Y dice que cuando lo vio pudo ver en él el rostro de la muerte. Y él lo miró y lo impactó. Él tenía 14 años, era un adolescente. Y esto se plasmó en su mente. De tal forma que años más tarde, cuando Martín Lutero en el camino de un bosque, en medio de una tormenta, la tradición había dicho que en los bosques habían duendes, habían brujas, habían demonios, y que las tormentas eran producidas por ellos. Él tuvo tanto miedo que él dijo que si era librado de allí se convertiría en otro monje como Guillermo de Anhalt, porque él creía que era la forma de alcanzar el cielo. Y él renunció a su camino. Él había estudiado, se había preparado, pero renunció a todo, porque la religión le enseñaba que era la única manera de alcanzar el cielo. Él renunció, se metió en un monasterio, aprendió de los agustinianos, pero llegó un momento en que la religión no fue suficiente y él empezó a acudir a la palabra de Dios y empezó a darse cuenta que el cielo no era como se lo estaban diciendo, porque el reino de los cielos no se gana por obras, hermanos. El reino de los cielos se gana por la gracia de Jesucristo que derramó en la cruz del Calvario. Esta verdad le costó ser excomulgado, ser perseguido y convertirse en un reformador y de alguna manera aislarse, pero hizo que escribiese por primera vez, tradujese
la Biblia al idioma alemán. Y cuando en el idioma alemán empezó a predicarse, empezó a venir una ventana, amén, de luz sobre los hombres. Ciertamente, hermanos queridos, él no tuvo toda la revelación, él no tuvo toda la palabra, porque el diablo siempre ha querido enfrascar el evangelio en religiosidad. Hoy en día, hermanos, muchas personas, en vez de convertirse en puente entre la desgracia y la dicha, entre el infierno y el cielo, se han convertido en barreras. Hay gente que hasta piensa que si no hacen las cosas como ellos piensan, entonces el cielo está negado para los demás. Muchos se levantan de hombros, muchos sacan sus pechos y presentan su religión como la cápsula salvadora del mal en la humanidad. Pero déjeme decir que Jesucristo sigue diciendo: venid a mí los cansados, los cargados, y yo os haré descansar. Porque Jesucristo no es religión, Jesucristo es salvación. Denle un aplauso, él es bueno. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? El espíritu religioso jamás puede satisfacerse. Siempre quiere más. Es el espíritu más engañoso, pues siempre está pidiendo obras para alcanzar el cielo. Es cruel, inhumano. Su naturaleza es celosa, odiosa y maligna. Es capaz de llevar a alguien a la autoflagelación o a la misma muerte. ¿Cuántas personas piensan que por hacer sangrar su cuerpo van a encontrar una puerta abierta en los cielos? ¿Cuántas personas se tienen que ir de rodillas a un lugar y ver casi sus huesos allí a la intemperie porque piensan que así alcanzan el favor de Dios? Cuando Dios ya vino y abrió los cielos para todos los que se acercasen a Él con verdadero corazón arrepentido. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? La religión pide más. Por eso hay tantas normas. Hay gente que aunque está en la iglesia se siente perdida, se siente en el infierno, y para ellos sentirse bien tienen que hacer obras y obras y obras y obras, porque si no piensan que su alma va directo al infierno. Cuando Dios ya vino y murió en la cruz del Calvario y gritó las palabras gloriosas: consumado es. En otras palabras, la obra ya está hecha. El precio por el juicio ya está pagado, porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria al Señor? El espíritu religioso es el camuflaje perfecto para creer que así se sirve a Dios. Pero lejos de eso, lo negamos. Llevan a las personas al error, al pecado o a la tumba. Fue el espíritu religioso quien llevó a Jesús al Calvario. Fue el espíritu religioso el que fraguó que uno de sus discípulos lo entregara en una muerte tan cruel, sin importar lo que vieron sus ojos, sin importar lo que pudo experimentar en su propio cuerpo. La religión los cegó e hizo que crucificaran a su Señor. Jesús tuvo problemas no con los hombres y mujeres que tenían hambre de Él, sino con los religiosos de su tiempo. ¿Sabe una cosa? Que este mensaje incomoda, porque la religión, entre más tiene, más quiere. Y no busca que el hombre sirva a Dios por amor, sino por miedo. Pero el evangelio tú no lo puedes vivir con temor, porque el evangelio es las buenas nuevas de salvación, donde el amor de Dios ha sido dado a nosotros. Y la Biblia dice que el verdadero amor echa fuera el temor. Tú
Tú no puedes vivir tu vida creyendo que un día estás en el infierno y en el otro estás en el cielo. O que si sales de un lugar o vas a un lugar, entonces el infierno está allí. No, porque cuando tienes a Jesucristo en tu corazón, tus actitudes van a reflejar el verdadero hijo y la verdadera hija de Dios que eres. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? No estamos viviendo el tiempo en que si un borracho te toca, entonces ya eres inmundo. No. Ahora la gracia de Dios está sobre nosotros. Dígame. Ahora la gracia de Dios está sobre nosotros. Ahora somos llamados hijos del Dios eterno. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Ya no tenemos que vivir encadenados. Ya no tenemos que estar pensando que voy a ir al infierno, voy a ir al infierno. No, ya el Señor pagó el precio, aleluya, para que nosotros alcancemos el reino de los cielos. ¿Cuánto dice gloria? Eso no es un boleto para pecar, porque el pecado no heredará el reino de los cielos. Es simplemente entender que la santidad es parte de la iglesia. Amén. Amén. No es renunciar a ser hombre o a ser mujer, es renunciar al pecado como tal. ¿Cuánto dicen gloria al Señor? No es renunciar, hermanos queridos, a las bendiciones que Dios te ha dado. Porque el problema no es o no son las bendiciones o las riquezas. Hay gente que lo ha dado todo porque así quiere ganarse el cielo. Así no se gana el cielo. El cielo no tiene ningún precio, pero ningún dinero lo puede pagar. Porque el cielo no tiene precio. Si tú tienes tus riquezas y las guardas y no las compartes, pues eres avaro. ¿Va conmigo? Y no por hacerlo te ganas el cielo, o por regalarlas todas te ganas el cielo. Pero donde tengas tu corazón, allí estará tu tesoro. Si las bendiciones que tú tienes son para bendecir a los que están contigo, eres un bienaventurado. Eres una bienaventurada. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Si compraste un carro para que solamente estuvieras tú y vivieras tú y estuvieras tú y tú, entonces el carro te va a llevar al infierno. ¿Está conmigo? Porque no es que el carro sea el vehículo del infierno, sino porque tu corazón está lejos de la bondad de Dios. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Por eso el Señor Jesucristo no habló de la autoflagelación. Jesucristo no se autoflageló. No. Él pagó un precio. ¿Qué padre le gustaría ver a sus hijos golpearse para que le diéramos algo? Si Axel o Rafael o Kim dijera, papá, para que me pagues el colegio, para que yo vaya a estudiar, me voy a dar unos golpes y se presenta ante mí y se arrodilla. Yo no sería un buen padre. Dígalo. Porque estaría esperando el sacrificio de un hijo mío y lastimarse para que me mueva misericordia. Entonces no sería un buen padre. ¿O sí sería un buen padre? Y la Biblia dice que Dios es amor. Y es tanto amor que Él mismo decidió humanarse y sacrificó su vida por nosotros, para que nosotros no sufriéramos la crucifixión que merecíamos. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Pero la religión te mete tantos requisitos. Tú sabes que hay gente en la iglesia, voy a hablar de las hermanas que tienen su falda larga pero por dentro tienen pantalón. Porque ellos lo hacen por temor, por miedo. ¿Está conmigo? Y entonces no es un sacrificio de amor. Así es. Y Dios sigue siendo amor. No es religión. Un padre ama por encima de las condiciones de sus hijos. Un padre no puede condicionar el amor a sus hijos.
Y cuando yo veo a mis hijos, veo 3 caracteres diferentes, distintos. Y a los 3 los amo de la misma forma, aunque sé que son distintos cada uno de ellos. La religión busca que todos se parezcan y sean igualitos. Dios nunca buscó eso en sus discípulos. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Entonces hay gente que dice: si no te ves como yo, si no caminas como yo, si no, entonces no mereces el cielo. Y Dios se ríe en los cielos, porque Él murió por ti, por mí, de la misma forma. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Porque es el evangelio que sobrepasa la religión. Por eso Jesucristo fue crucificado. Amén. Porque su enseñanza les iba a quitar el negocio. Amén. Porque el fariseo se paraba y decía: hey, si no obras como yo, entonces no puedes. ¿Y qué tengo que hacer? Bueno, tienes que hacer esto y esto y esto y esto y esto. Y entonces tenían súbditos, esclavos de la religión. ¿Cuántas iglesias tienen esclavos de la religión? ¿Cuánta gente llega a la iglesia todos los días y llegan al altar a autoflagelarse el alma? Perdón mi culpa, Señor. Y Dios no puede tener una relación con ellos. Imagínate que todo el tiempo tu hijo tenga que venir contigo y antes de pedirte algo, papá, perdóname. No puedes hablar con él. La causa es porque has tenido tanto miedo que el miedo ha abierto puerta al pecado. Y tienes que estar entonces acallando el miedo, haciendo pecado. ¿Está conmigo? Por eso Jesucristo le dijo a la mujer del pozo de Jacob: si tú supieras quién es el que habla contigo, tú le pedirías y él te daría agua viva. Y cuando le dice: dame de esa agua, le dice: tráeme tu marido. Y ella como que dice: no tengo. Y él le dice: bien dices, porque 5 has tenido y el que tienes no es. Lo que hizo Jesucristo fue pararla frente a su pecado. Pero él le estaba diciendo: yo te voy a dar un agua que no tengas necesidad de arrastrarte al pecado, a venderte a nadie por amor, porque el amor mío está por encima de todas esas cosas. ¿Cuántas personas tienen que acudir al cigarro, al alcohol, a la prostitución, a la masturbación compulsiva, porque no pueden saciar su cuerpo? Hoy hay un agua viva aquí que puede saciarte para que no tengas que ir a eso. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Porque es la santidad la que hace que veamos a Dios. ¿Está conmigo? ¿Sabe? Que en esta ceremonia de lavamiento de pies, ojalá usted haya venido preparado para eso. Esa actitud antes de ser crucificado es un cambio de prioridades en los discípulos. Él les dijo: vosotros me decís Maestro y Señor, y bien hacéis porque lo sois. Pues si yo el Señor y Maestro, y cambia las prioridades. Anteriormente Él les dice: vosotros me decís Maestro y Señor. Maestro es el que enseña. Y después dice: me dicen Maestro y Señor. En otras palabras, la condición del hombre hacia Dios: primero ve y si le conviene lo hace. Maestro y Señor. Enséñame. Si me gusta lo hago, y si no me gusta no lo hago. Pero cuando Jesús está con ellos y les dice: vosotros me decís Maestro y Señor, y ciertamente lo soy. Y hay un punto allí, puede buscarlo en su Biblia. Dice: si yo, cambia la prioridad, dice el Señor y Maestro. En otras palabras, Dios te va a enseñar con cosas que cuando las vivas no las vas a entender. Pero no vayas hacia atrás. Sigue hacia adelante, porque Él sigue siendo el Señor. Y si tú lo nombras el Señor de tu vida, todo lo que te pase ya está en un plan de bendición para ti. De pronto no lo entiendas, de pronto no lo comprendas, pero el Señor está acá.
Por eso el evangelio no lo puedes vivir como esto me gusta, esto no me gusta, esto sí agarro, esto no agarro. No, tienes que agarrarlo todo, porque es el Señor de tu vida el que te lo está dando. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Si está conmigo en esta tarde. Él les dice, antes me decían maestro y Señor, y después él dice, bueno, si yo, el Señor y maestro. Tú no puedes seguir el evangelio de Cristo si no crucificas tu carne en Él. Los deseos de pecado en Él. No está hablando de lacerarte, de sentirte como el gusano más vil. No, está diciendo en poner la confianza entera y completamente en Él. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Tú sabes que yo me crié en una iglesia. Y yo me acuerdo de eso, que a veces cuando nos reíamos, venía el anciano y decía, no se rían, a Dios no le gusta que se rían. Y si te ríes mucho, es pecado. Entonces teníamos que vivir entre medio risa y medio amargados. Pero la razón era porque Él era amargado. Dios no es amargado. A veces dicen, no te puedes divertir. Hay diversión que no es mundana. ¿Está conmigo? Tú sabes que fuimos a una iglesia, mi esposa, mi familia y yo. Y una vez le dije yo a los jóvenes, oiga, terminamos el culto y todo, ¿por qué no vamos a un parque a jugar básquetbol? Y una hermana saca así la frente y me dice, pastor, ir al parque es paganismo. ¿Paganismo? Sí, hace más de 15 años yo no visito un parque. Y le dije, yo no sabe lo que se está perdiendo. ¿Sabe por qué? Porque la religión no se satisface. Y te ponen una carga tan grande que los mismos que predican eso no lo cumplen. Por eso cuando Jesucristo llega, Él dice, conoceréis la verdad y la verdad te va a hacer libre. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y vas a poder vivir en libertad por el amor que yo te doy. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Él dice Señor, y ahora soy su Señor y su Maestro. En otras palabras, ahora no soy yo, ahora es Cristo en mí, la esperanza de gloria. Eso lo cambia todo, lo que hago, lo que digo, lo que pienso, ya lo hago para el Señor, ya no para satisfacerme a mí. Por eso la Biblia dice que los que aman a Dios todas las cosas, estos los que conforme a su propósito son llamados. Jesucristo no busca tu crucifixión, por eso se crucificó Él. Él busca tu libertad a través de su crucifixión. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Puedes sacar el pecho un poquito así y decir, yo soy hijo de Dios. Porque tú sabes que cuando fuiste a las aguas bautismales y te bautizaste y fue puesto sobre ti el nombre de Jesucristo, que hasta eso la religión quiso cambiar. La religión en el año 325 cambia la forma de bautismo y la pone en los títulos. Porque si tú tienes solo títulos, no puedes tener el nombre de hijo. ¿Sabes cómo es? Tú no puedes decir, si tu papá es abogado, yo soy el hijo del abogado. Ni puedes decir, yo soy el hijo del banquero, porque eso no te da ningún mérito. ¿Está conmigo aquí? Tú no puedes poner, si tu papá te da una chequera y tú te llamas, él se llama Ortiz, y Pedro Ortiz. ¿Está conmigo aquí? Tú no puedes poner el hijo del banquero, tú tienes que poner Pedro Ortiz. Ajá. Pero como la religión se puso en el medio, él dijo, es mejor que le demos los títulos para que ellos vengan aquí, nosotros traduzcamos eso y a ver si Dios le hace el favor. ¿Está conmigo? Jesucristo no vino a eso. Él dijo, todo lo que pidiereis en mi nombre, yo lo voy a hacer. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? En eso no hay intermedios. Hay iglesias que si el pastor no ora por alguien, no puede haber milagros.
Y tú ves la fila de gente esperando que el pastor ponga el dedo santo para que haya un milagro. Eso no queremos en Bethesda, porque el favor de Dios es dado para todos los hombres. Cuando estamos adorando, estamos cantando, Él tiene permiso de llegar a esta iglesia porque Él es dueño nuestro. Él es nuestro amo, Él es nuestro Señor. ¿Cuántos dicen amén? Él puede interrumpir cuando Él quiera y puede llegar y sanar porque Él es nuestro Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y tú tienes ese poder que Dios te ha dado. Tú sabes que la religión dice, tienes que buscar a alguien para que pase algo. En el Evangelio de Cristo Él dijo, ustedes tienen el poder de hollar serpientes y escorpiones. Tú sabes que puedes orar por alguien en la oficina y sentir el poder de Dios, porque tú eres extensión del reino y de la mano de Dios en esta tierra. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? La religión tuvo que poner a alguien para que te quitara los pecados y fueras a confesarte con Él. Eso no hizo Jesús. De pronto miramos a la iglesia tradicional, pero ¿cuántas iglesias que se dicen cristianas han hecho lo mismo? Tú sabes que yo crecí en una iglesia. ¿Está conmigo aquí? Si está doliendo, le diga ya, pero... Tú sabes que yo crecí en una iglesia que a veces había una reunión y el Espíritu Santo llegaba y alguien hablaba en lenguas. Y alguien venía y le decía, pastor fulanito, ¿se acuerda? Así, oh, terrible. Sí, pero resulta que en el culto habló en lenguas. Y hubo un mover del Espíritu Santo, entonces el pastor lo miraba a uno y le decía, bueno, ahora va a tener que hablar en lengua frente a mí para ver si es verdad o no. Y entonces eso le llamaban la confirmación, ¿te acuerdas? Ahora tiene que confirmarse. ¿Quién es el hombre para que Dios le confirme algo? Cuando Él dijo, por sus frutos los conoceréis. Alguien no dice, yo soy de Dios porque hablo mucho en lengua. No, yo soy de Dios porque hago lo que el reino de Dios me pide que haga. Yo no me doy a conocer como hijo de Dios porque en la iglesia hablo mucho en lenguas. No, yo me doy a conocer como hijo de Dios cuando alguien me hace un mal y yo le pago con un bien. Como que eso dolió un poquito. ¿Cuántos dicen amén? Por eso Jesús dijo, ahora yo soy su Señor y Maestro. Por eso Él ahora estaba entregando el mandamiento número 11. ¿Cuántos mandamientos hay en la Biblia? Hay 11. Y lo que pasa es que estamos tan religiosamente metidos que ni leemos ni entendemos muchas cosas que Dios nos ha dado. Fue Jesucristo, fue Jehová en el Antiguo Testamento, que era el mismo que se había manifestado en carne, ese que le dio los 10 mandamientos a Moisés. ¿Recuerda eso? Él mismo dijo, ahora les doy un nuevo mandamiento. Entonces la Biblia no tiene 10, tiene 11. ¿Está conmigo? Pastor, ¿qué religión es esa? No, ahí está, en la Biblia. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? ¿Está conmigo aquí hoy? Capítulo 13, versos 34 y 35 de Juan. Amén. Lo que pasa es que la religión se queda en los primeros 10 porque siempre tiene sinónimo de juicio. Hay gente que tiene que decir si amas o no amas a Dios, y si ellos dicen que no lo aman, entonces tú te crees digno del infierno. ¿Está conmigo aquí hoy? Pero Jesús dijo, ahora les doy un nuevo mandamiento. Él no abolió los otros 10, Él no los quitó, pero Él dice, ahora les doy el 11º mandamiento. ¿Está conmigo aquí? Amén. Y entonces Él les dice que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y entonces dice, en esto conocerán todos
que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. O sea que el sello del evangelio, ¿qué es? El amor. ¿Está conmigo aquí? Somos muy dados a juzgar. Por eso tú ves a padres juzgando a los hijos, hijos juzgando a los padres, hermanos juzgando al otro hermano, hermanos juzgando al pastor, el pastor juzgando, porque nos gusta eso del Antiguo Testamento. Pero el Nuevo Mandamiento dice que os amé. En esto conocerán que son la iglesia mía. ¿Alguna vez, levante su mano los que han sentido odio por una persona alguna vez? Levante la mano, bájela. No voy a pedir que la levante, no quiero ponerlo en la palestra pública, pero todavía sientes ese odio. O de pronto todavía estás peleando con eso dentro. Dios te dice, te doy un nuevo mandamiento. Ama al que te dañó. Pero pastor, eso es muy difícil. Si usted hubiera estado el día que me maldijo, el día que me ultrajó, el día que me violó, pastores. Ok. Yo no estuve allí, pero Dios estuvo allí. Lo que pasa es que cuando el Señor dice que os améis unos a otros, no entendemos el contexto. Él no está diciendo que estemos en un lugar aunque nos maten y nos sacrifiquen. No, es lo que está diciendo: demuestra mi amor entregando en sacrificio lo que yo te he dado. Pero si alguien se mete contigo y tú lo perdonas, entonces el juicio mío va sobre él. Tú te vas a quitar del medio y yo voy a pastorearte a ti. Tú sabes que Él mismo dice que yo os enviaré como ovejas en medio de qué. Las ovejas no tienen garra, no tienen... Las ovejitas van, hasta ni gritan cuando las matan. Si gritan no era oveja, era un lobo disfrazado. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero las ovejas no tienen cómo defenderse. Y Jesús dice: yo las envío como ovejas en medio de... No era que el pastor estaba siendo descuidado, no. Es lo que están diciendo: vayan con la protección de mi amor, tranquilos. Porque el día que alguien se meta con ustedes, van a encontrar al pastor de los pastores. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y voy rápido, hermanos, porque hay una ceremonia al momento del queso. Pero ¿sabe que Judas hizo parte de esa reunión? Y el Señor habló a los discípulos y Él les dice: les doy un nuevo mandamiento, que améis los unos a los otros. Y en esto conocerán que son mis discípulos. Para esto Judas ya había salido, porque Jesús hizo una actitud que nadie lo hubiese esperado de Él. Él se declaró como el Señor y Maestro. Y un maestro y Señor nunca le lavaría los pies a sus siervos. Pero Él tomó un lebrillo, tomó una toalla, la ciñó, la acomodó en su cintura, y el Dios de la gloria se arrodilló frente a sus discípulos. Empezó a lavar sus pies, y era una costumbre algo extraña, porque los pies solo se lavaban cuando alguien entraba. O sea que ya para ese momento ya no tenía que hacerse. Pero Jesús estaba de rodillas frente a sus discípulos lavando sus pies. Pedro, que no se podía quedar callado y siempre tenía una palabra que decir, le dijo: Señor, a mí no, porque tú no lo sabes, pero desde que yo lancé la red aquel día y dije en tu nombre y se llenó de peces, te he reconocido como mi maestro, como mi Señor. Yo no voy a permitir que tú lo hagas. Y Él le dice: Pedro,
si yo no te lavare los pies, no tendrás parte conmigo. Y él le dice: Señor, si es así, no solamente mis pies, lava mis manos, lava mi cabeza. Y el Señor le dice: ya vosotros estáis lavados con la palabra, pero el mandamiento del amor está ligado con el servicio. Tú no puedes decir que amas a Dios y no sirves a los demás, y no solo en la iglesia. ¿Está conmigo? Sino que tenían que mostrar el amor de Dios en todas las áreas donde estaban. Eso nos iba a convertir en mejores trabajadores, en mejores jornaleros, en mejores patrones. Porque no nos podemos comportar como el mundo se comporta. Pero ¿sabe qué me llama la atención? Que Judas también estaba ahí sentado. Y también le lavó los pies a Judas. Judas, de pronto la historia lo ha desfigurado, pero Judas fue alguien a quien Dios amó. Y no solamente le amó, no era que no lo conociera, él mismo dijo: yo sé a quienes os he llamado. Él les dice: me van a crucificar alguien que come conmigo en mi plato y que moje conmigo su pan en mi plato, él me entregará. Porque la costumbre era sentarse alrededor de un plato de sopa, partían el pan, lo mojaban y comían. No era que ellos sabían que Judas era el traicionero. Es más, cuando Judas sale del cuarto, pensaron que Dios o Jesús le había mandado a hacer algo. Pero cuando ellos están allí, él le lava los pies a Judas también. Y sabe que Judas estuvo al lado del ministerio de Jesús en un lugar de prominencia. Él era el tesorero. Él guardaba los tesoros. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Él era el que tenía los tesoros en la bolsa. Pero él no servía a Dios por amor, sino que servía por ganancia. Él siempre esperaba algo más de su trabajo. Por eso cuando alguien quiere servir a Dios y está esperando algo más, generalmente lo está haciendo por conveniencia, no por amor. Y a Dios no se le puede servir de esa forma verdaderamente. Porque va a llegar un momento en que vas a vender tu evangelio por 30 piezas de plata. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Tú sabes que Jesús, en un momento una mujer se acercó en el capítulo 12 de Juan y venía con un perfume caro, lo tiró en los pies de Jesús, rompió el frasco, con los cabellos se enjugaron y Judas se levantó. Y entonces Judas dijo: esto se hubiese vendido a los pobres, se les hubiese bendecido, esto se hubiese vendido por 300 libras. ¿Sabe qué? Dice la Biblia en Juan capítulo 12, versos 3 al 6. Amén, ¿está ahí? Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos: ¿quién? Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Él sacaba su cuota para él. ¿Está conmigo aquí? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos muchas veces queremos servir a Dios, pero si no vemos una retribución en eso, entonces nos alejamos de Dios? Tú sabes que una vez visitando a una mujer con mi esposa decía: yo me voy de la iglesia, pastor, porque desde el día que yo me entregué y desde el día que yo entregué mi vida al Señor, yo no he recibido todo lo que he pedido. Casi le digo: pero Dios no es Santa Claus. Jesús no es Santa Claus. Hay gente que venden un evangelio que tienes que venir y pedir y
Dios te va a dar todo y si Dios no quiere. No estoy diciendo que Dios no te quiera bendecir. Él ya nos bendijo en la cruz. Él quitó lo más grande de nosotros, que era el pecado, y nos tiene una corona de vida para cada uno de nosotros. Pero en Él está la riqueza. Y si tú te acercas, seguramente te va a bendecir, pero está en Él. Pero Judas servía solamente esperando algo a cambio. Tú sabes que llegó un momento en que él miró a Jesús y le dijo, este me puede valer algo. Porque ella tenía mucho tiempo sustrayendo de la bolsa. ¿Está conmigo? Y entonces dijo, este me puede costar algo. Voy a ver por cuánto lo vendo. Y le ofrecieron 30 piezas de plata. Y esas 30 piezas de plata se convirtieron en su más grande ruina. Tanto que la Biblia dice que se ahorcó y las piezas de plata quedaron tiradas. Pero ¿sabe? Jesús le lavó sus pies. Ese último momento de acercamiento con todos sus discípulos, Él les dijo lo que iba a pasar. Y aún así lavó los pies de Judas. Él le estaba dando a conocer el llamamiento. Hay que servir aunque duela. Tú sabes que es estar lavando los pies de alguien que al día siguiente iba a traer los centuriones para que lo crucificaran. Jesús les dijo lo que iba a pasar. Él dijo, para que cuando pasen estas cosas sepan que yo soy. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero Él lavó los pies de Judas, porque el Evangelio está enmarcado en el servicio por amor. Si tú no estás dispuesto a servir a Dios con amor, y no estoy hablando de los sugieres que hacen un trabajo tan hermoso, estoy hablando de los que ya sirven aquí, sino de tu propia vida. Que cuando alguien te ofenda, tú puedas decirte perdono, no porque lo merezcas, sino porque el amor de Dios está en mí. Alguien a veces cuando lo ofende dice, hasta que no me venga a pedir perdón. Ese no es el Evangelio. El Evangelio es perdona. Y si te vuelven a ofender, vuelve a perdonar. Está bien que ya no quede la comunión como tal, o no quede más bien ese acercamiento como tal, pero que en ti no haya ese rencor. Amén. La relación y la comunión son dos cosas distintas. Queda la relación, pero no la comunión. Pero tú no puedes tener un dolor que te está calcinando el alma cuando Jesucristo vino a hacerte libre. Y cuando tú dices, voy a lavar los pies de mi Judas y voy a lavar los pies de mi Pedro, no haces distinción de personas. Por eso la ceremonia de lavamiento de pies es tan extraordinaria. No es que seamos Judas, sino que somos Pedros. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y por eso hoy, en la ceremonia de lavamiento de pies, lo que estamos diciendo, hermano, te amo tanto, hermana, te amo tanto en el Señor, que soy capaz de darlo todo para que tú puedas ver el amor de Dios en tu vida. Eres capaz de hacer eso por el Señor. Porque lo que Jesús dijo para sus discípulos fue, hagan esto para que reconozcan que yo soy su Señor y también soy su Maestro. Póngase sobre sus pies. Yo no sé hasta qué punto usted quiere ser un verdadero creyente, un verdadero cristiano. Pero si usted quiere seguir el Evangelio de Cristo, hay que servir con amor. Porque Él dice que era la única forma de reconocer a los que eran suyos, aquellos que podían servir con amor. ¿Tú quieres servir al Señor? Que en tu trabajo te vean como un servidor de Cristo.
Que cuando alguien venga a buscarte y a pedirte un consejo, no le diga no me moleste, sino que le des la palabra de Dios. Que la gente te reconozca como alguien que le sirves a Dios. Aquí hay un altar abierto. ¿Por qué no vienes al altar un momento? ¿Y por qué no le dices, Señor, yo quiero que la gente me reconozca como un siervo tuyo, como una sierva tuya? No por religión, sino para cumplir el 11º mandamiento, que os améis unos a otros, que puedas perdonar, que puedas acercarte a ese perdón por el Evangelio de Cristo. Tú sabes que ese Evangelio nos hace libres a nosotros. ¿Por qué no levantas tus manos? Si alguien más quiere venir, ábrase paso, véngase. ¿Cuántos aquí de pronto hoy tienen que decir, tengo que perdonar a mi padre, a mi madre, tengo que perdonar a mi hijo, a mi hija? Pero hoy es día de salvación. Levanta tus manos. En esto conocerán que son mis discípulos, en que os améis unos a otros, así como yo os he amado. Levanta tus manos. Oh Dios mío, te doy gracias por tu palabra, Señor. Te doy gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Tú nos has hecho tus discípulos. Tú eres nuestro Señor y también nuestro Maestro. Eres quien nos diriges y quien cuida el camino. Yo te ruego que seas tú, Señor, poniendo tu mano sobre cada uno de nosotros como servidores tuyos. Que podamos servirte en el trabajo, en la casa, con la alegría de ser tus hijos. Que la gente pueda ver en nosotros el sello del Evangelio y es amarnos los unos a los otros, así como tú nos amaste. Que podamos perdonar, Señor, como tú nos perdonaste. En el nombre de Jesús, que tu gracia y tu gloria esté sobre cada uno de nosotros. Que te sirvamos por amor y no por miedo. Que te sirvamos, que vengamos a tu casa con alegría, con gozo. Que vengamos, Señor, a adorar y a bendecir tu nombre por lo que tú has hecho por nosotros. Que seamos capaces de crucificar nuestra carne por amor a ti. Por amor a ti. Judas recibió muchas oportunidades, solo como testimonio de que su alma no quiso aceptar el reto de recibir tu amor y tu misericordia. En el nombre de Jesús, denle un aplauso al Señor en esta hora. ¡Aleluya!